encontraste, no te contesté el teléfono, pues viste, estoy como loco. Y siempre mostrándonos ocupados. Creo que viene, incluso hasta los niños lo vemos, y a nosotros mismos nos pasa viendo videos hoy, distintas aplicaciones sociales te muestran videos y te sugieren lo mismo. Creo que hay un algoritmo que según cuántos segundos estés viendo algo, si pasaste de esa cantidad de segundos es porque te interesó, entonces te sigue sugiriendo lo mismo, entonces es interminable. Y muchas veces hay cosas, hay alguien hablando, dijo 2 palabras, ¡tuc!, ya no me interesó. Y estamos tac, 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 hasta que hay algo que nos interesa y nos quedamos. Y después tac, tac. Y vemos esta vida, y esto lo tomamos muchas veces como actividad. El teléfono tiene una parte que es en funciones, que usted puede ver cuánto tiempo está conectado al teléfono y a cada aplicación. Cada vez que diga estoy muy ocupado y no puedo hacer algo, vaya a la aplicación Funciones y busque cuánto tiempo pasó con el celular encendido. Y se va a dar cuenta que tiempo había, el problema es que lo desperdiciamos. Pero bueno, no va por ahí la prédica, pero siempre queremos mostrarnos como en mucha actividad. Vivimos en una generación cansada de no hacer nada porque están haciendo muchas cosas. Parece contradictorio, ¿no? Pero esta generación en la que vivimos, estamos cansados porque hacemos tantas cosas que no estamos haciendo nada. O no estamos haciendo, mejor dicho, nada bien. Mi abuelo Alfredo, tenía una frase muy interesante. Y él decía que el que dice que sabe hacer muchas cosas, realmente no sabe hacer nada bien. Y él hacía bien o sabía hacer muchas cosas, o sea que lo decía con mucha autoridad. Su trabajo había sido ser maquinista, él manejó un tren, era su trabajo, se jubiló de ferroviario, pero después siguió trabajando. Y fue parte del problema, ¿no? En estas sociedades donde no se puede tener un tiempo de retiro y decir, bueno, hasta aquí llegó mi tiempo laboral, sino que es necesario seguir trabajando. Entonces él siguió trabajando, bueno, derivó en un problema y en una enfermedad por seguir trabajando en un tiempo que no tenía que hacerlo. Pero él sabía hacer siempre un poco de todo, sabía de electricidad, sabía de pintura, sabía de decoración de interiores, sabía de motores, y de él aprendí a hacer mucho de nada. Pero él tenía esta frase, el que dice que sabe hacer todo, cuando se presentan, bueno, ¿qué sabes hacer? No, yo sé hacer de todo. Llegás a un trabajo y te dices, ¿qué sabes hacer? De todo. Él decía, si sabe hacer de todo es porque no hace nada bien. Sabe un poquito de todo, pero mucho de nada. Mucho de nada. Y este es el problema de esta generación. Estamos tan ocupados, haciendo tantas cosas, que no hacemos nada bien. Tantas actividades que nuestro matrimonio no lo llevamos bien. Tantas actividades que nuestra salud no cuidamos y no administramos nuestro cuerpo de tal manera de comer bien, tener algo de ejercicio, cuidarnos de ciertas cosas para que el cuerpo no se enferme. No cuidamos a nuestros hijos porque, bueno, tengo que trabajar y hay mucha actividad y, bueno, nuestros hijos están siendo formados por la tecnología y como mejor le parece, y se lo digo desde la preocupación del padre, no hablo desde el padre realizado que sabe hacer todo, ¿no? Leí una nota, el fundador de Windows, creo que fue, aconseja el celular para los niños después de los 14 años. Él tendría que decir, él desde la panza tiene, porque se hizo millonario desde ahí, ¿no? Pero él dice, mis hijos no tuvieron teléfono hasta los 14 años. Y esto no es ni un reto, ni me tendría que retar a mí mismo, ¿no? Sino que muchas veces somos malos administradores. Y ser hallado fiel y ser hallado en Cristo es administrar o ir aprendiendo o crecer en la administración de las distintas áreas de nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio, la economía. No puedo ser hallado en Cristo solamente cantando al Señor con una guitarra y descuidar a mi familia. No puedo ser hallado un buen padre, pero descuidar a mi esposa.
No puedo ser hallado buen esposo y ser un mal empleado en el lugar donde estoy trabajando, porque eso es parte del testimonio que damos, ¿no? Ayer nos hablaba Pablo justamente en la reunión de pastores. El testimonio no es lo que no es solamente contar, bueno, fui sano de esto, sino Dios busca testimonio de Él en todos lados. Y hablábamos del justo Job. Y ahí despertamos todo a esto, ¿no? Hablando allí entre los hombres, dijimos, bueno, justamente de como hijo dar testimonio en esta sociedad de cómo soy como papá, cómo soy como esposo, cómo soy como administrador de las finanzas, cómo represento a la congregación de los santos a la que pertenezco. Y dijimos, bueno, Dios dio testimonio, porque nosotros damos testimonio de Dios o Dios da testimonio de Él mismo a través de los santos y de la iglesia. Pero vemos ocasiones donde Dios da testimonio de personas puntuales. Jesús dijo, este es mi Hijo amado. Él me complace. Era Dios dando testimonio de su Hijo. Él me complace, Él es mi Hijo. Pero curiosamente, otra de las personas que vemos que Dios da testimonio, hablando con Satanás, le dice, ¿no viste al justo Job? Cómo Dios da testimonio de este hombre, a pesar de pasar por un proceso de muerte y resurrección. El que conoce la historia sabe que la historia habla de un hombre que lo tenía todo y era cuidadoso y era exacto en lo que hacía delante de Dios, pero lo perdió todo y también recuperó. Pero hoy hubo una muerte en su vida. Tuvo que nacer no solamente a ver, sino a experimentar lo de Dios. No solamente a hacerlo de Dios, sino que Job decía, ahora mis ojos te ven. Si quiero hacer algo bien, tengo que hacerlo con pasión, una y otra y otra y otra vez. Equivocarme, fallar, que me salga mal, hasta que un día te va a salir mejor que a nadie. Pero claro, no es hacer muchas cosas, es entender a lo que fui llamado. Entender a lo que fui llamado. Y esto tiene coherencia con instruye al niño de pequeño, y hemos hablado muchas veces no de tratar de que los niños hagan lo mismo que todos los niños, sino identificar en nuestros niños cuáles son sus capacidades, cuáles son sus habilidades, para qué son buenos. Y no digo sacarlo de la enseñanza curricular que da la sociedad, sino hacer hincapié en lo que ellos son buenos. Esto significa instruye al niño en su camino. No dice en el camino de Dios, en su camino. Entender como padres para qué son buenos. Porque son parte de nuestra administración, tu hijo, tu nieto, son parte de tu administración y nosotros debemos identificar esos talentos para potenciarlos. Siempre usamos el ejemplo fácil de Messi, ¿no? Que hubiese pasado si le hubiesen dicho no jugás a la pelota hasta que no sepas matemática. Le enseñaron matemática, le enseñaron lengua, pero hicieron hincapié en su talento. Hicieron todo para que sobresalga. ¿Qué pasaría si encontramos a un niño que es bueno para la música, para las artes, para la ciencia? Lo mismo pasa con cada uno de nosotros y en la iglesia un poco somos buscadores de talento, reconociendo la gracia y el don que han recibido. Hay una gracia que es Cristo en nosotros, pero Dios se expresa a través de un don que te ha dado. Algo que haces bien, algo que haces mejor que nadie. El problema es que no reconocemos esas cosas ni en nosotros ni en el prójimo. Lo escuchaba a Dante, era un video viejísimo. Dante tenía un traje con camisa Mao del tiempo de María Castaña cuando yo era chiquito. Y él decía dar honra, hablaba de dar honra a lo que las personas hacen y para qué son buenos. Y mencionaba, era un video muy cortito, yo también miro videitos, también estoy con el dedito. Hablaba muy corto de por qué los hombres hacen mucho fuera de la casa y poco dentro. No sé si lo vio, pero fue muy curioso.
Porque dice una mujer yendo a hablar con el pastor, diciendo, pero el pastor en la iglesia pinta, arregla, ordena, pero en casa no quiere hacer nada. Y bueno, ¿cómo lo tratan en casa? Cuando hace algo le dice, por fin lo hiciste. Fíjate que te falta aquello. Claro, cuando viene a la congregación todo el mundo le aplaudimos. Decimos, che, qué bárbaro lo que hiciste, fue bueno, fue maravilloso, porque tanto el hombre como la mujer desean pasar tiempo, sobre todo el hombre, donde se le da honra. Cuando damos honra a las personas quieren pasar tiempo en ese lugar. Porque cuando honramos a las personas y reconocemos sus talentos, estamos reconociendo a Dios en las personas. ¿Y para qué son buenos? Y este es el trabajo de la iglesia, reconocer en todos. En la iglesia lo maravilloso, y lo hablaba con un joven el otro día, ayer lo hablaba, iba a casa con Guille, lo llevaba hasta la casa y hablábamos de lo maravilloso que es ser un inútil. Porque cuando sos un inútil, Dios puede usarte. Y la gloria le pertenece siempre a Él. Cuando soy bueno para todo, la gloria siempre es mía. Nunca es de Dios. Pero cuando sos un inútil, Dios dice, puedo usar a este muchacho, a esta muchacha, para glorificarme y que todos se sorprendan y digan, no, ese no fue Ezequiel, esta fue. Si no es el Señor, no es otro. Y esto es lo que debemos hacer. Entender que no podemos hacer muchas cosas, sino entender para qué hemos sido llamados. Porque para lo que fuiste llamado, dice que somos hechura suya, es para eso lo que somos buenos. Y siempre hablamos de la asignación y del llamado, y lo vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Asignación y llamado. El llamado siempre es a ser hijo de Dios. No es ni a ser apóstol, ni evangelista, no. El llamado es siempre a ser hijos. Pero la asignación va cambiando con el tiempo, y lo que debo descubrir y entender a través del Espíritu es cuál es mi asignación en este tiempo. Si mi asignación es ser papá porque mis niños son pequeños, no es ser pastor, es ser papá. Porque hay algo que no lo voy a hacer bien. Identificar por medio del Espíritu dónde hoy Dios me quiere usar dentro del cuerpo. Quizás mañana me use en otro lugar, pero en este tiempo es acá. Hay un dicho popular que dice, el que mucho abarca poco aprieta. Usted no lo conoce, pero yo se lo cuento. El que mucho abarca poco aprieta. Escuché también una frase muy interesante, un padre hablando con un hijo que había llegado lejos. Le dice, el consejo de su papá fue, hacé poco, pero lo que hagas, hacelo con pasión. Lo que hacemos como iglesia, como hijos de Dios, ¿es un impulso divino o es un impulso humano? Lo que estoy haciendo para Dios, porque puedo hacerlo de Dios sin Dios. Saulo hizo lo de Dios sin Dios, hasta que se cruzó con Cristo y comenzó a hacerlo de Dios con Dios. Ninguno de nosotros puede decir que, y ayer lo hablábamos con los hombres, ninguno de nosotros puede decir que amamos más a Dios que Saulo, que perseguía a la iglesia. Perseguía a la iglesia porque amaba a Dios, pero quería hacerlo de Dios sin Dios. Lo que hacemos para Dios o lo que hace Dios a través nuestro. Lo que hacemos para Dios es un impulso humano, lo que Dios hace a través nuestro es un impulso divino. Ayer, hablando de fidelidad, ¿no?, y de ser hallado fiel, ayer Facu nos predicó, lo invito a escuchar la prédica del día sábado. Facu nos hablaba de Daniel, ¿sí?, y toda su historia y cómo él comenzó junto con sus amigos a ocupar lugares de gobierno muy, muy importantes en la nación donde había sido sembrado por Dios. No era una nación cristiana, no era la nación de Dios, él había sido sacado, raptado de los suyos, formados y puesto en gobierno en una nación pagana. Y era muy eficiente. Tanto Daniel como José fueron eficientes en otra nación
¿sí? No era la nación de Dios, pero hicieron lo de Dios, donde Dios los había sembrado, no los habían raptado, no los habían quitado, sino que Dios había permitido para que ellos gobiernen en una nación que le pertenecía a Dios, pero visiblemente no era de Dios. Pero la nación era de Dios, porque Dios la había diseñado para algo. Dice que Daniel allí gobernando todo, un día uno de estos chupamedias que nunca faltan, le dice al rey, bueno, hagamos una estatua y que te adoren todos. Posiblemente sabiendo que Daniel y los suyos, amando a Dios, no se iban a doblegar, porque el mundo siempre, la sociedad, siempre trata de cortarlo de Dios y de exponerlo. Entonces dijeron, Daniel y sus amigos son tan efectivos, son tan maravillosos en lo que hacen, bueno, distanciémoslo del rey. Pongámoslo como enemigos del rey. Entonces le sugirieron al rey, hagamos una estatua, esto y todos tienen que... Buenísima, dijo el rey. Claro, cuando esta sugerencia va a Daniel, él le dice que no lo iban a hacer, porque Dios los iba a librar de las consecuencias de la muerte que ellos querían ejercer sobre él. No lo iba a hacer. Y Facu, y esto es ser hallado fiel. Pues si corre riesgo mi vida, bueno, Dios ya sabe, así que tomo otra decisión para que... Y muchas veces renunciamos a lo de Dios porque no tengo tiempo, porque bueno, hay cosas mejores, o en este tiempo, o no puedo estar siempre con Dios. Son esas frases que escuchamos siempre. Dice Daniel 3:18, no es parte, no lo busque, si quiere anótelo, pero no se lo di a los chicos, así que no me reten. Dice, y si no... Has de saber, Rey nuestro, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has erguido. Y si no, y él hacía hincapié, Facu hacía hincapié en este, y si no, o sea, sabemos que Dios nos va a librar del mal, y si no, seguiremos siendo fiel. ¿Sí? Pero no, porque, no es que si no, el Señor no me protegió, el Señor me hizo pasar por esto. No. Ya Daniel de movida le dijo, estos hombres le dijeron, no, un momento, nosotros no vamos a arrodillarnos ni vamos a adorar a tus dioses. Está todo bien, nosotros servimos, gobernamos, hacemos un excelente trabajo, estamos haciendo lo de Dios en el lugar donde Dios nos puso. Pero no lo vamos a hacer, porque somos fieles a lo que se nos ha sido encomendado. Si lo que se me encomienda va en contra de Dios, no lo haremos. Y estos hombres fueron muy claros, dijeron, ¿y si no? Quédate tranquilo que incluso en la muerte seguiremos siendo fiel a nuestro Dios y no negaremos eso. Y si no, seguiremos siendo fiel. Efesios capítulo 4, verso 1, ¿me acompaña? Efesios 4, 1, yo lo voy a leer en la Reina Valera 2020, soy medio viejito y no quiero estar lejos de la 60, entonces la tengo cerquita. Efesios 4, 1, Reina Valera 2020, revisada. Yo pues, que estoy preso por causa del Señor, os ruego que os comportéis como es digno del llamamiento que habéis recibido. Yo preso, acá no se estaba quejando el apóstol, no estaba diciendo, yo estoy preso, vean qué pueden hacer. No, por ser fiel estaba preso. Por hacerlo de Dios estaba encarcelado. Por hacerlo de Dios y por representarlo de Dios, por ser un testigo fiel, estaba encadenado. Y le dice, yo les ruego que se porten como es digno del llamamiento que recibieron. ¿Cuál es el llamamiento que hemos recibido, amado? Ser hijos. Porque hemos sido adoptados. Él ha enviado a su Hijo y en su Hijo nos hizo aceptos, nos aceptó. Por eso hablábamos el otro día que no somos quienes para aceptar a Dios, sino que hemos sido aceptados por Él.
porque a Él le plació, porque Él lo quiso así. Yo reconozco que he sido aceptado en Él. Eso puede ser. Dice, yo pues que estoy preso, por causa del Señor os ruego que os comportéis como es digno del llamamiento que habéis recibido. El llamamiento es a ser hijo, dijimos. Existe algo que dignifica el llamado. Una sola cosa dignifica el llamado que hemos recibido, y hablo no en un plano eterno, ¿no? Sino en el plano terrenal y humano. La manera en que las personas puedan ver la gloria de Dios en ese llamamiento es el comportamiento de los santos. Porque el comportamiento de los santos dignifica el llamamiento que hemos recibido. No se me ocurre esta frase a mí, sino que Pablo lo está diciendo, ¿no? Pórtense como es digno del llamado que recibieron. O sea, lo estoy diciendo al revés, parece una frase que me la inventé yo, pero no la inventé yo, la está diciendo el apóstol. Dice, existe algo que dignifica el llamado que hemos recibido y es el comportamiento de los santos. No tenemos muchos llamamientos, nuestro llamamiento es uno y es a ser hijos. En la asignación, dijimos, puede cambiar en el tiempo. Esto es lo que debemos, ya se nos ha confirmado y el Espíritu nos dice, Abba Padre, ¿sí? Clama y entendemos que hay paternidad de Dios sobre nuestra vida, pero sí la asignación debemos ser guiados por el Espíritu, para entender lo que Dios quiere que haga hoy, que esté realizando hoy en la comunidad de la fe, entre los santos, en la sociedad, en la política. Porque si yo estoy en la política y digo que soy cristiano y vivo de otra manera, no puedo ser cristiano, puedo ser congregante, puedo ser parte de una congregación, pero no soy hijo. La palabra dice que los hijos son guiados por su espíritu. Como hijos, la asignación que se nos ha encomendado para este tiempo, que posiblemente después pueda cambiar, claro que sí. Y en estos tiempos exagerados en los que vivimos, ¿sí? Hay distracciones constantes que atentan contra ese llamado, contra el llamado a ser hijo y nos hacen olvidar de la asignación que tengo. Hacemos tantas cosas, amado. Tenemos tantas cosas en la cabeza, nos quejamos de tantas cosas, critico a tantas personas, hablo mal de tantas otras, que el llamado y la asignación que tengo está ahí en el cajón. ¿Y tu llamado? Me parece que lo tengo en el cajón de la oficina. Y uno va y abre los papeles. Lo tengo, ¿vio? Cuando te piden un papel, a mí me pasa siempre, digo, en mi desorden soy ordenado. Esa es mi excusa. En el desorden que tengo soy ordenado, no me toquen nada. Está por acá. No vuelan los papeles, lo tengo, está. Yo lo vi, yo sé. En estos tiempos exagerados que vivimos de distracciones, muchas veces nuestra asignación queda olvidada. Queda olvidado el llamado. Olvidamos que somos hijos. Y olvidamos la asignación para la cual Dios nos ha hecho y nos ha diseñado para este tiempo. No nos olvidamos que el Padre nos creó para buenas obras, dice Efesios capítulo 2, verso 10. El primer consejo que podemos dar es, vamos a poner punto número 1 para ser ordenado, punto número 1. Salga de las muchas cosas que hacer. No tiene tanto para hacer. Sí, hay cosas que tienen urgencia y cosas que tienen que ser inmediatas, bueno, bárbaro. Difiera, entienda, ¿sí? Pese qué cosa va primero y qué cosa va después, porque muchas de las cosas que hacemos no son para resolver ahora. Es más, le digo mucho tiempo, vea el tiempo que pasa en el teléfono. Yo me asusto cada vez que veo el tiempo que paso en el teléfono. Ni hablar cuando voy a verle el teléfono a mis hijos. Cuando mis hijos porque estoy en esa asignación yo como papá, entonces le digo, no tuve tiempo, vamos al teléfono y veamos si no tuvimos tiempo. Y te marca el día, la hora, cuánto tiempo estuviste en cada aplicación.
Salgamos de los muchos quehaceres. Ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás por tantas cosas, le dijo el Señor a Marta. Pero María ha elegido la mejor parte, y la mejor parte no es no hacer nada. A veces me dicen, María hizo la mejor parte, no hacía nada, estaba a los pies del Señor. No, estaba buscando de Dios. Estaba queriendo conocer más a Dios, como decimos en este tiempo. Estaba buscando conocer más a través de ese que era su amigo, al Dios que habitaba en él, a su Señor. Entonces Jesús le dice a Marta, 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 afanada estás por tantas cosas y te olvidaste, te fuiste a la cocina, está bueno lo que haces, podrías haber preparado las cosas antes, hoy lo importante es que estoy con ustedes y el día de mañana no estaré físicamente con ustedes. Y muchas veces nosotros estamos en eso, distraídos por tantas cosas en estos tiempos tan exageradamente violentos que no entendemos lo que realmente tenemos que hacer o nuestra asignación queda delegada, sea como papá, como esposo, como hijo, lo que me haya tocado de parte de Dios en este tiempo, para hacer en este tiempo y que Dios sea visto en lo que estoy haciendo. Punto número 2, mire qué ordenado que soy, el pastor Miguel va a estar contento, Facu también, que son personas ordenadas. Sí, los profes de seminario van a decir, así me gusta, pichón. Punto número 2, identificar lo que tengo que hacer en este tiempo. No solamente olvidarme y empezar a desechar las muchas cosas que estoy haciendo, que muchas veces nada, identificar lo que debe ser hecho en este tiempo, como esa habitación que está toda desordenada, y vos decís, yo tengo yo lo cuento siempre, ¿no? Tengo un cuartito en mi garage, bastante grande, ¿sí? Será como todo esto, y un día tengo los repuestos de la moto, los aceites, mis máquinas, y un día entró mi papá, necesitaba la mesa enorme, hizo así, tiró todo, y se fue. Y en mi desorden hizo su desorden y yo ya sentí rechazo por el lugar. Yo me arrimo y veo que es un caos porque cada vez van tirando más cosas atrás. Y yo miro así y digo, algún día. Y tengo la esperanza que algún día, no sé, pase un terremoto, ¿sí? ese viento recio pase que habla la palabra, digo, el viento y acomode todo. Digo, tengo que hacerlo, pero hoy no es el día. Identificar lo que tengo que hacer, ¿sí? Primero identificar lo que no tenemos que hacer y empezar a desechar las cosas que no son importantes en tu vida, en tu día, empezar por tu día. Y después identificar lo que sí Dios quiere que haga. Y punto número 3, es glorificado el Padre cuando hago lo que me encomendó hacer. ¿Cómo es glorificado el Padre? Haciendo lo que Él me encomendó hacer, permitiendo que Él haga a través mío. ¿Me acompaña? Porque esto significa ser hallado fiel, que Él pueda hacer. Mateo 25, deme 10 minutos más. Mire, hoy voy a terminar temprano. Cada vez que digo eso. Mateo 25, 14. Mateo 25, 14, misma versión. Reina Valera 2020. Y Jesús nos habla tanto de las 12 vírgenes, de las 10 vírgenes, no sé por qué siempre le sumo 2 más. Las 10 vírgenes, siempre más vale que haya de más que de menos. Estaban preparadas y otras no estaban preparadas. Otras en el tiempo que ellas especularon que iba a demorar el amado, se tardó y se durmieron. Por eso decimos siempre que este es el riesgo de patear lo de Dios para mañana, ¿sí? Hoy hay una línea dentro de la iglesia evangélica que está tirando y pateando lo de Dios para mañana, y lo de Dios no es para mañana, es para hoy. Cada vez que pateo lo de Dios para mañana, una generación se pierde. ¿Por qué? Porque estamos como, juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿El lobo está? No, listo, sigo jugando. Entonces, a las 10 vírgenes, 5, le pasó esto. Se demoró su Señor, su amado,
y se terminó el aceite. Ellas se prepararon para un tiempito, pero habían otras que estaban preparadas y despiertas porque la luz no se había apagado. Y está ahí, está arriba de lo que estamos leyendo. Mateo 25:14 dice, también, porque habla del reino de Dios. Jesús estaba hablando del reino de Dios. El reino de Dios es la expresión de Dios y es el gobierno de Dios a través de sus hijos y de la iglesia. Este es el reino de Dios. Y aquí hace una comparación y muestra cómo es el reino de Dios. El reino de los cielos, dice, son los santos, el reino de los cielos son los santos haciendo que lo del cielo sea hecho en la tierra. Es la oración de los discípulos. Jesús diciéndole, así como en el cielo se ha hecho en la tierra. El reino de los cielos son los santos haciendo lo del cielo en la tierra, produciendo lo del cielo en la tierra, y es la respuesta y el resultado de una buena administración. Si yo soy un mal administrador, manifestaré mi caos en todo lo que haga. Matrimonio, familia, casa, economía. Pero si manifiesto lo de Dios, las personas van a poder ver a Dios en mi administración. El reino de los cielos es como un hombre que al irse lejos llamó a sus siervos y les confió la administración de sus bienes. Y esto es clave. Nos está hablando del Señor yéndose y dando a la iglesia su propia administración. Entonces entendemos que lo que somos, lo que tengo, lo que me ha sido dado, no es mío, es de Él. Mis hijos, mi esposa, mi familia, mi economía, todo lo que hago lo hago para la gloria de Dios. Todo lo que tengo lo desarrollo y lo administro como que no me pertenece. Estos son los santos que entienden que lo que tienen no les pertenece. Porque muchas personas han hecho muchas cosas en el mundo, en la sociedad, y dice, y el día que me muera, como aquel que había llenado los graneros y llega y le dice, hoy vengo a buscar tu vida. ¿Qué vas a hacer con tantos graneros y tanta riqueza? ¿Quién se quedará con todo esto? El Hijo de Dios hace, multiplica, porque hace lo de Dios, y el día que se va con el Señor. Quede a su familia o no quede en su familia, porque entendemos que lo que tengo no me pertenece, y la generación que viene tiene que entender que lo que ha recibido es de Dios. Entonces lo va a administrar como para Dios. Lo que tengo no lo administro como quiero, lo administro como para Dios. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un hombre que al irse lejos llamó a sus siervos y les confió la administración de sus bienes. Lo que nosotros administramos desde mi cuerpo, mi casa, mi familia, le pertenece a Dios. Ni hablar de la administración de los santos y que tenemos como cuerpo. Estamos llamados a ser fiel desde lo más pequeño hasta de lo micro a lo macro. No estoy hablando del banco, por favor. No quiero amargar a nadie. Y confió a sus administradores su administración porque él se iba lejos. Conforme a su capacidad, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Acá a Dios no le da más a uno que a otro. Humanamente sí, a uno le dio 5 y a otro le dio 1. Pero dice que le dio conforme a la capacidad de cada uno. O sea, que si tomamos a cada persona como un vaso, a cada uno le entró la cantidad que le tenía que entrar. ¿Cuánto le dio a cada uno? Lo mismo. Distintas cantidades desde lo humano. Pero desde lo eterno a cada uno se le dio conforme al tiempo que estaban viviendo. Siempre lo comparo como una familia, lo he mencionado varias veces, que si mi esposa en una familia, la esposa necesita un auto y podemos comprarlo, compramos el auto. Si mi hijo necesita una computadora para realizar en este tiempo lo que tiene que hacer en el colegio y podemos acceder, la compramos. Y si a mi hija le falta en vez de una computadora un pantalón, y a todos le dimos lo mismo, la administración de la casa, todos recibieron lo que necesitaban para administrarse en ese tiempo, ¿se entiende? Visto desde lo humano, uno recibe un pantalón y otro un auto. No me embromes. Pero desde lo eterno, cada uno conforme a su crecimiento, a su tiempo, a la administración de ese momento, recibió lo que necesitaba. Lo que necesitaba para funcionar
y lo que podía manejar. Entonces uno recibió 5, otro recibió 2 y otro recibió 1. Todos recibieron lo mismo para el tiempo que necesitaban. Y acá está la clave. Dice, conforme a su capacidad, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Repartió lo que tenía su administración y dio distintas administraciones, pero entre todas era una sola administración. ¿Cuánto está acá? Estaban administrando lo del Señor, lo del Padre, lo de Dios. Todas juntas eran la administración del Padre, pero era lo que cada uno debía administrar. Luego se fue de viaje. Entendemos que es una parábola, no es una historia. Jesús estaba tratando de expresar la realidad del reino de los cielos. Luego se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. 17. El que había recibido 2 ganó otros 2. Y nos dice el 18, pero el que había recibido 1 talento cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Estamos hablando talento, ¿sí? Un poco es lo que, no un poco, es lo que debemos administrar. Por eso debemos sacar todo lo que nos distrae y entender lo que en este tiempo debe ser administrado. Cavó un hoyo en la tierra, escondió el dinero de su señor. Volvemos a aclarar, el que recibió 1 no recibió menos, recibió lo que el Señor o el dueño o Dios entendía que podía administrar. 19. Después de mucho tiempo regresó el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. En este versículo vemos 2 palabras bastante fuertes, regresó y arregló cuentas. Regresó y arregló cuentas. El Señor tiene que hallarnos fieles. No podemos estar, juguemos en el bosque mientras el lobo no está, dejo lo de Dios para mañana, de Tim Marín de Dopingüe. No, no es así. No es así. No es lo de Dios para mañana, es lo de Dios hoy. Porque fui creado para esto. Se acercó el que había recibido 5 talentos, le entregó otros 5 talentos. ¡Qué maravilloso! Mire, parece, las palabras no, quiero que se entienda, el apóstol Calviño dice, las palabras no son inocentes. Las palabras escritas aquí no son inocentes. Uno recibió 5 y ¿cuánto dio? 5. Dice, 5, perfecto. Dijo el Señor, 5 talentos te entregué, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Su señor le contestó, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Está hablando de la partida, ¿sí?, de un santo y ser recibido en los cielos. Y ver si fuimos fieles, ¿no? Y ser fieles es estar en el Hijo, y el Hijo es sinónimo de haber expresado correctamente lo que se nos fue depositado en nuestra vida. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Podríamos decir que fue hallado fiel, ¿sí? Le dieron 5 y devolvió 5. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Y vuelve a repetir exactamente lo mismo. Su señor le contesta, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Acá tenemos que hacer una aclaración. El Señor no le pidió ni cantidad ni calidad, sino que administraran lo que Él había depositado en él, lo que el Señor, había depositado en el administrador. Pero curiosamente,
el que le dio 5 fue hallado fiel cuando devolvió 5 más. O sea que hay una parte del Señor, o una parte, podríamos decir, de Dios, y otra parte que es nuestra. Al que le dio 2, no dio 3 ni 1. Fue hallado fiel porque obtuvo 2 más. ¿Sabe qué? Hoy por la mañana meditaba en esto, en la profundidad de este ser hallado fiel. Y fiel en el diccionario significa puntualidad, exactitud en el ejercicio de algo. Puntualidad y exactitud en el ejercicio de algo. En la Escritura, ser hallado fiel nos habla en Él. ¿Cuándo somos hallados fiel? Cuando estemos en Él. La palabra dice que cuando Dios ve a los santos, ve a Cristo. Porque Él pagó un precio por nosotros. Él está viendo a Cristo y nos ve perfecto. Claro, nosotros nos vemos imperfectos, débiles, con miles de falencias, pero Dios no es que estamos engañando a Dios, quiero que se entienda. Pero tiene mucha coherencia con Adán y Eva cuando gobernaban con la imagen de Dios. La creación lo veían a Dios, no veían a Adán y Eva. Adán y Eva recibieron el depósito de Dios y del depósito de Dios la sociedad veía de ese depósito. Cuando vamos a la creación de Eva, cuando vamos a los originales, dice que Dios tomó de Adán a Eva. Tomó de Adán a Eva. Las versiones más modernas dicen que tomó una costilla, pero realmente en el desarrollo y en el original dice que Eva fue tomada de Adán y Eva era el igual a Adán. Eva sería hallada fiel porque era el igual a Adán y Adán era el igual. Cuando nos habla también en los originales de la iglesia que Dios diseñó, está hablando de un igual. Siempre decimos que Dios no busca un igual, sino que Él busca a su Hijo. Pero en esta parábola se nos está hablando de que lo que Él deposita es lo que Él quiere ver en nuestra vida. No es casualidad que recibió 5 y consiguió 5. Llegó a la estatura que recibió. Y nuestro trabajo en esta vida o nuestra asignación es llegar a la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es llegar a la plenitud de lo que Dios ha preparado para tu vida y para mi vida. Es llegar a la plenitud, lo eterno y lo temporal, que lo temporal pueda llegar al igual de lo eterno. Por eso dice, como en el cielo, también en la tierra. No estamos llamados a hacer cualquier cosa, sino a ser fiel a lo que ha sido depositado en nosotros, amado. El problema es cuando tenemos la cabeza en muchos quehaceres, como Marta. Cuando realmente María no es que había alcanzado algo, sino que estaba en el lugar correcto. Estaba tratando de aprender más de su Señor. Y de esta manera tenemos que ser hallados. El día que el Señor me venga a buscar, tengo que ser hallado, no en la plenitud de la gloria de Ezequiel, sino en la plenitud de la gloria que Dios ha depositado en Ezequiel. Y aún Ezequiel, imperfecto, con manchas, con errores, pero tratando de conocerlo más a Él. Solamente así, porque la respuesta del Señor dijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso poco para la sociedad es lo que Dios ha marcado para tu vida. Entra en el gozo de tu Señor. El 24 dice, se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía, excusas. Esto lo hemos hablado cientos de veces. Señor, yo sabía que eras hombre severo, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por ello tuve miedo. ¿Miedo a qué tuviste?
¿A no llegar a la medida? Creo que eso... ¿Quién tiene miedo a no llegar a la medida? Todos tenemos miedo. ¿Usted piensa que el de 5 no tenía temor? ¿Usted cree que el de 2 no tenía temor de no llegar a la medida que se había depositado, el buen depósito que habían recibido? Tu familia, mi familia, la sociedad va a comer de nosotros del buen depósito de Dios que haya en mi vida. Si yo no soy fiel al buen depósito, van a encontrar a un hombre que es un mentiroso, pero sí, es pastor de una congregación. Porque somos carta leída, dice la palabra. Leída porque somos una carta escrita por Él, y mejor dicha, escrita por aquellos que no han formado a través de Dios. Todos nosotros somos formados los unos con los otros, pero siempre hay referentes que escriben lo de Dios en tu vida. Podemos escribir mal en las personas o podemos escribir bien, por eso en este tiempo procuramos y decimos, y en todo tiempo fue igual, yo digo en este tiempo, pero en todo tiempo fue, bueno, queremos hacer lo de Dios en la iglesia, no lo que yo quiero. Se acercó y puso excusas, dijo, yo sé que sos severo, y dice que sembraste, que cosechás donde no sembraste, dice, por ello tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra, la medida escondida. Como ¿se acuerda el compañero de trabajo que yo le decía que era el peor de todos y un día me entero que era cristiano? Y yo también soy cristiano, yo dije que sea un secreto entre nosotros. Yo lo estaba llamando a esconder su tesoro, ¿sí? Porque él creía que era un tesoro, pero no estaba siendo fiel al tesoro que había sido depositado en él. Lo que veían era un mal empleado, un hombre ordinario, una persona que inventaba enfermedades, alguien que no quería trabajar, que siempre ponía pretextos. Pero él creía que él estaba siendo fiel al buen depósito que tenía. Esto es lo que pasaba en este administrador, que escondió su tesoro, que nadie sabía para quién trabajaba, y cuando vino el Señor le dio la medida. No, estamos llamados a ser bíblicamente el igual, como Eva fue el igual a Adán, porque fue tomada, la iglesia, porque compara el matrimonio con la iglesia y Cristo, la iglesia fue tomada de Cristo, por eso la iglesia es el igual, pero la palabra correcta sería que es Cristo, porque fue tomada de Cristo. Lo que es tomado de Cristo, ¿qué es? ¿Qué es lo que es tomado de Cristo? Cristo. Si usted toma de la manzana una porción, ¿qué es? Es una porción de la manzana, usted la come todo, pero ¿qué es? No, manzana. Fuimos tomados de Cristo y somos Cristo y estamos llamados a ser ese igual. Por eso 5, 2, 2 y 1, nada. Del buen depósito solamente encontró el buen depósito, nada más. Escondido en tierra para que nadie pueda comer de ese buen tesoro. Dice, siervo malo y negligente, le dice. ¿Cómo? Si cuidó lo que era del Señor. No, siervo malo y negligente. Y me llama mucho, poderosamente la atención, lo que sigue. Pues dice, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego o recojo o cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. ¿Sabe qué? Esta mañana le preguntaba al Señor, porque muchas veces pregunté y puedo tener bíblicamente, puedo decir, bueno, los banqueros, el interés, ¿qué era lo que se le estaba pidiendo? Y sabe, y esto va por mi cuenta, como siempre le digo, esto es una herejía propia. Entiendo que lo que se le estaba llamando, si no podías ser fiel vos solo, ¿por qué no te pusiste en las manos correctas para lo que había depositado de mí en vos pueda producir frutos? Y este es el llamado que tenemos, a ponernos en las manos correctas, a estar con las personas correctas, que puedan multiplicar del buen tesoro que Dios ha depositado en tu vida.
Si estás con las compañías equivocadas, el buen tesoro que ha sido depositado en tu vida será malogrado. Esto era lo que recibía del Señor. Entender que a veces no es solo, ni siquiera es con alguien, es estar con las personas correctas que puedan multiplicar de lo que Dios ha depositado en tu vida, que no es hacer mucho, no es correr por el mundo diciendo, no, porque yo estoy haciendo un montón de cosas, sino entender qué Dios ha puesto en nuestras manos y ponernos cerca de las personas que generen interés en nuestra vida. Personas que generen no interés a lo que yo quiero, sino interés a lo de Dios, para que del depósito que he recibido, Dios pueda recibir un igual. Primera Corintios capítulo 4, verso 1, y simplemente lo voy a leer. La gente debe considerarnos como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Ser hallado fiel es producir lo que Dios ha depositado en mi vida. No es solamente un depósito para que Él venga a buscar lo suyo. Es desarrollar lo que Dios ha puesto en mi vida. 2. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué se le pide? ¿Qué se le exige a los administradores? Ser hallado fiel. Y fidelidad es encontrar lo que ha sido depositado en nosotros. Esto eran los 5, encontrar 5 más. En los 2 encontrás 2 más. Y el que no tenía el igual fue hallado infiel y fue echado fuera. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Dice, en cuanto a mí, me preocupa muy poco ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Muchas veces lo que producimos es para ser juzgados por las personas. Mirá lo que estoy haciendo. Mirá cuántas cosas, estoy ocupado, estoy corriendo, estoy haciendo, soy proactivo, hago todo lo que está a mi mano, es bíblico, todo lo que está a tu mano, hazlo. Y a veces lo que hacemos, lo que se acercó a la mano porque estamos cerca de las personas que generan interés para nosotros, pero no interés para Dios. Mi querido hermano, se requiere de los administradores ser hallados fieles. Póngase de pie. ¿Qué le parece si oramos y le decimos, Señor, quiero ser hallado fiel? Pero no como una frase, no como algo que leemos, sino realmente que lo que Dios ha depositado en tu vida genere interés en las personas. Rodearme de las personas correctas que puedan hacer que el buen depósito se multiplique y llegue a ser el igual de lo que ha sido depositado en nosotros, para que el mundo pueda ver no solamente una parte, sino que pueda ser visto todo Dios. No pueda ser Ezequiel, no tenga que ser Ezequiel Dios a la versión de Ezequiel, sino que sea Dios a su propia versión, que pueda ser visto tal cual es. Eso es no esconder, eso es reunirme con las personas correctas que generen interés y un crecimiento de Dios en mi vida. Porque Dios sigue creciendo. Estamos llenos de Dios, pero Dios sigue creciendo. Dios sigue aumentando en su iglesia. Mi querido hermano, ¿qué le parece si oramos y decimos, Señor, quiero ser hallado fiel? Esto es lo primero. Sé que muchos de nosotros están pasando por situaciones. Sé que muchos de nosotros pasamos por enfermedades, muchos de nosotros pasamos por problemas económicos, pero lo hablábamos el miércoles. Realmente todo lo que sucede a los que aman a Dios lo ayudan a bien. Amado, todo lo que te está pasando va a ayudar a bien. No dudes de eso.
No dudes de eso. Oramos por sanidad, oramos para que haya un avance en la economía de cada familia, un entendimiento de qué debe ser hecho y qué no. Oramos para que haya un aumento de Cristo en el matrimonio, en los hijos, en la familia, en las amistades, en el lugar donde te tocó administrar lo de Dios. Puede ser en el trabajo, en un colegio, en las fuerzas, en la política, donde sea. Estamos para producir lo de Dios y no lo nuestro. Ni tampoco que Dios sea algo que ocultamos para el momento que lo necesite. Vino el Señor, entonces lo decís, mira lo que me diste, está intacto. Porque seré hallado infiel en todo lo que yo quiera hacer. Por eso Pablo decía claramente, poco me importa ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano. No estoy acá para agradar a los hombres. Estoy acá para ser fiel. Amén.